¿Qué es el dadaísmo? El dadaísmo se define como un movimiento artístico y literario mejor conocido como antiarte, que surge durante la Primera Guerra Mundial en 1916, como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes en la época. Se denomina a Tristan Tzara como uno de los primeros impulsores del movimiento, ya que se burlaba del arte tradicional y pretendía destruir las convenciones sociales del orden establecido. El movimiento dadaísta se cree que surge en Ginebra por mediación del artista Hugo Boll en el Cabaret Voltaire, siendo así el lugar donde varios artistas dadaístas se reúnen y comienzan a promover el movimiento. En las características del dadaísmo tenemos que éste promueve una libertad creativa absoluta. Creen que lo inmediato, la contradicción y la espontaneidad son elementos que buscan quitar las leyes de la lógica, es decir, lo que está convencionalmente aceptado. También propone el caos ante el orden, rompe las fronteras entre el arte y la vida, y algunos artistas ocupan técnicas mixtas como el collage. Crean una nueva forma de arte desde cero sin pasarse de la tradición artística existente. Y también creen que todo puede ser arte, incluso lo más mínimo. Ellos piensan en la belleza eterna. Definiendo así como el dadaísmo o el arte dada no tiene ningún estilo unificado. En esta parte conoceremos a los representantes del dadaísmo en la parte de la literatura, comenzando con Hugo Boll. Nació en 1886 y murió en 1927. Él fue un músico y escritor de origen alemán que tuvo el papel protagónico como fundador del movimiento dadaísta. Él escribió el manifiesto inaugural de la primera velada dada, aunque más tarde se deslindó del cargo. A su lado está Tristan Tzara. Nació en 1896 y murió en 1963. Él fue un escritor de origen romano que se sintió fuertemente atraído por el movimiento de Hugo Boll, convirtiéndose en la referencia literal del dadaísmo. A continuación veremos el arte en el dadaísmo. Las creaciones deben ser consideradas como artísticas, aunque no lo sean. El arte es algo único que debe impactar. Para ellos todo era arte. No existían reglas que pudieran seguir para que ellos lo realizaran. Y los dadaístas niegan el arte mismo, las artesanías o el quehacer artístico. Ellos creían que todo era arte, todo podría ser arte en algún momento o en alguna especificación que se encontraran las cosas. Representantes y obras emblemáticas del dadaísmo en la parte de artes plásticas. Para empezar tenemos a François Picabia. Nació en 1879 y murió en 1953. Él era un pintor y escritor francés, incursionó en el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. A partir de 1916 se concentró en el dadaísmo, especialmente en obras de ingenio mecánico. A un lado tenemos a Marcel Duchamp. Nació en 1887 y murió en 1968. Él fue un pintor y escritor francés. En el dadaísmo se le conoce como el creador del ready-made. Se destacó por realizar interferencias sobre obras de arte consagradas como por ejemplo la que tenemos aquí en la presentación, que es la Gioconda de Da Vinci. Y por último tenemos a Jean Arp. Nació en 1887 y murió en 1966. Él fue un escultor de origen franco-alemán de formación clasista. Impulsó el dadaísmo y se acercó al surrealismo años más tarde. Características que tiene el dadaísmo, y es que se opone a la idea de una belleza eterna, a las leyes de la lógica y la inmovilidad del pensamiento. Sembró las semillas del cuestionamiento constante del arte moderno respecto a qué cosa es arte, la poesía o la belleza. Esto creó una controversia de lo que teníamos definido como la concepción de arte y belleza hasta la fecha. Llegó el dadaísmo y fue provocador, escandaloso y defendía el caos, la imperfección contra sus valores contrarios. Sus primeros escritos constaban de cadenas de letras y palabras, a lo que resulta complejo hallar una lógica evidente. Con
los que predominaba lo fantasioso, lo dudoso, inclusive la muerte. Bien, algunas obras del dadaísmo representativas son La fuente de Marcel Duchamp, que son, bueno, una fuente representada como una forma de vasija. El movimiento Dada incursionó más que nada en la poesía y artes plásticas, utilizando materiales y también colores en sus pinturas no muy comunes en el arte hasta esa fecha. El LHOOQ en 1919 de Marcel Duchamp es una sátira de la Mona Lisa que, bueno, como pueden ver, tiene algunos elementos que la satirizan. El collage con cuadros ordenados de acuerdo a las leyes al azar de Jean Arp son simplemente cuadros que están pues, ahí puestos de manera ordenada al azar. Poemas del arte dadaísta, como por ejemplo este de Tristan Tzara, que se los voy a recitar, dice: coja un periódico, coja unas tijeras, escoja del periódico un artículo de longitud que piense darle a su poema, recorte el artículo, recorte a continuación cada una de las palabras que forman ese artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente, saque a continuación cada recorte uno tras otro, copie consensualmente el poema en el orden en que haya salido de la bolsa las palabras y el poema se parecerá a usted. Esto es un escrito hecho por Tristan Tzara y dice: usted es un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Ese poema, pues bien, podría ser algo incomprendido, o sea, no sabemos qué podría salir de juntar varias palabras y sacarlas de forma al azar. Y esa es la forma en cómo se hace un poema dadaísta. Aquí tenemos otro que es de Jean Arp, podría haber sido hecho de la anterior forma. Y dice: el aire es una raíz. Las piedras están llenas de entrañas. Bravo, bravo. Las piedras están llenas de aire. Las piedras son ramas de agua. En la piedra que ocupa el lugar de la boca brota una hoja espinosa. Bravo. Una voz de piedra está mano a mano y pie a pie con una mirada de piedra. Las piedras son atormentadas como la carne. Las piedras son nubes porque su segunda naturaleza les baila en su tercera nariz. Bravo, bravo. Cuando las piedras se rascan, les crecen las uñas en las raíces. Bravo, bravo. Las piedras tienen orejas para comer la hora exacta. Bien, si no le hallaron mucho sentido a este poema, pues es normal, o sea, es como parte del arte dadaísta, es de incomprensible y, o sea, fuera de lo común, de la concepción que tenemos del arte. El contexto histórico del dadaísmo se dio durante la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919, y Suiza actuó como un país neutro, razón por la cual muchas personas vinieron a este país como un refugio privilegiado, y entre esas personas estaban los artistas, los músicos, los escritores, venidos de toda parte de Europa. Esta generación de jóvenes creadores estaba en un caos bélico producido por la guerra. Entonces ellos lo vieron como la representación de un signo de la decadencia del occidente. Esto los hacía lucir como una promesa de desarrollo y progreso durante la Segunda Revolución Industrial, y fue en la época en la que se dio el matrimonio entre la ciencia y la tecnología. El origen y el desarrollo del dadaísmo se ubicó en 1916 en un cabaret donde el escritor Hugo Ball y otros artistas reunidos en este cabaret decidieron unificar sus esfuerzos y fundar el arte dada, y fue aquí en su lugar de reuniones en Zúrich. El arte dada no definía un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica y en el sentido tradicional del arte. Fue el aborrecimiento frente al concepto de la belleza, y para los dadaístas, el concepto tradicional del arte perdió el sentido frente a la realidad por la violencia desatada en Europa. Frente al horror de la guerra, la búsqueda de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos era absolutamente inadmisible. La valoración de los gestos artísticos fue por encima de un objeto. El artista dejó de ser el que pintaba o el que esculpía.
o el que generaba belleza y pasara sin ser aquel que escoge un objeto. Solamente por escoger cierto objeto, las pretensiones estéticas le otorgaban un significado por el solo hecho de haberlo seleccionado. El contexto social durante el desarrollo del surrealismo. Cabe mencionar que es de gran importancia los desarrollos científicos de este momento. Estos descubrimientos implicaron un giro redondo a la física de lo que se estaba viviendo y una nueva manera de ver el mundo que hizo despertar muchas preguntas. Por otra parte, inició la incorporación de nuevos elementos en la vida cotidiana, como la radio y el plástico. También se destaca la nueva teoría del psicoanálisis, que fue fundamental para el surrealismo. En el ámbito político, tras terminar la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de las Naciones, esto con la intención de mantener la paz y evitar el surgimiento de otra guerra. Pero esta organización, con la que tanto habían soñado, no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, a causa de la gran cantidad de conflictos internacionales que se habían dejado abiertos y la inestabilidad de la posguerra, tanto políticamente como económicamente. En el ámbito económico, aquí se pudo observar un crecimiento constante y rápido en la gran mayoría de las economías del mundo, principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la economía de los años 20 en Estados Unidos se basó en un sistema de financiación basado en créditos a corto plazo. Esto se lograba con gran facilidad. Así que el abuso de este sistema llegó hasta el punto en el que se ofrecían préstamos para el pago de préstamos anteriores, por lo que dio pie en 1929 a la gran caída de la economía de Estados Unidos y como consecuencia la caída de las economías del resto de países del mundo. En el ámbito social, tras la catástrofe humana de la Gran Guerra, que destruyó la economía de las grandes potencias, cambió el mundo por completo. La población de las naciones europeas, la recuperación económica de los años 20 produjo una sensación de euforia y alegría de vivir. Así que la evolución de la sociedad occidental dio un cambio drástico. En primer lugar, los eslabones entre clases sociales se irían suavizando, así como la posibilidad de participación de toda la sociedad en la política. Por otro lado, cabe destacar la mayor presencia de mujeres en el mundo laboral, en las universidades, así como el voto en cada vez más países. Otro dato es que la moda femenina daría un gran giro perdiendo los corsés, acortando las faldas hasta las rodillas, ajustando la ropa al cuerpo y acentuando las facciones con maquillaje. Incluso empezaron a usar pantalones. El origen del surrealismo comenzó aproximadamente en 1920 en París con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano, para comprender al hombre en su totalidad. El surrealismo surgió como una invitación para abrir la mente hacia lo no racional y para despertar las fuerzas ocultas que tenía el inconsciente del hombre para poder llegar a lo mágico. Entonces, ¿qué es el surrealismo? Bueno, es un movimiento de arte y literario que nació en Francia y que tuvo su origen a partir del dadaísmo. Fue un movimiento que buscaba descubrir una verdad por medio de imágenes que expresaban sus emociones con razonamiento lógico. Las corrientes del surrealismo artístico se dividen en dos. La primera es que está bajo la representación de Salvador Dalí. Se usa la yuxtaposición y la distorsión de imágenes ya conocidas. La obra más destacada es Persistencia de la memoria, donde aparecen relojes que se derriten. La segunda corriente son que los artistas liberan por completo el inconsciente, sin controlar la razón. Por ejemplo, los artistas Marx Ernst y Joan Miró son los mejores representantes de esta corriente, ya que en sus obras salen las pantallas con formas curvas, muchos colores y líneas fluidas. Un ejemplo es el Carnaval de Arlequín. Los temas principales del arte surrealista son la libertad y el azar, mundo interior, las emociones, sueños y todo lo instintivo. Lo que era misterioso, insólito,
o lo maravilloso, el amor, el erotismo y la sensualidad, la rebelión que se presentó contra la sociedad burguesa, desolación y angustia, y algunos motivos macabros. También la fascinación por los objetos. Los principales artistas del surrealismo. André Breton fue un escritor y poeta francés y considerado el padre del surrealismo, gracias a su manifiesto surrealista en el año de 1924. Esta obra que apoyaba la libre expresión y la liberación del subconsciente, y podemos observar que su obra principal fue Nadia. Después tenemos a René Magritte. Fue un pintor belga y sus obras representaban el misterio y enigma. Sus cuadros reflejaban la ruptura de las costumbres de la época, como El Hijo del Hombre. Magritte utilizó la manzana para ocultar su verdadera cara. Así que hace referencia a que todo lo que estamos viendo esconde otra cosa. Nosotros siempre queremos ver lo que está escondido por lo que vemos. Pero es imposible, por lo que los humanos esconden sus secretos demasiado bien. Salvador Dalí, este pintor español, es uno de los más reconocidos por sus obras irónicas y provocadoras, sus cuadros que mostraban profundidades de la mente y el inconsciente como un lugar desértico y cruel. Por ejemplo, está la obra de Jirafa en llamas. Esta es una pintura al óleo. Se trata de un motivo apocalíptico donde el pintor deja ver toda clase de facetas psicológicas relacionadas con la política, con la guerra, la mujer y el hombre. Joan Miró. Sus primeras obras de este artista español oscilaban entre el expresionismo y el cubismo. Sin embargo, después de su viaje a Francia en la década de 1920, su pintura evolucionó. Sus pinturas ahora reflejaban acontecimientos políticos y sociales que movían sus emociones, como el paisaje de Catalán. Esta es una pintura al óleo que representa el movimiento cultural durante los primeros años. Muestra principalmente en las personas y la cultura de Cataluña que prevalecieron durante la primera época. Remedios Varo, pintora española, combinó el mundo onírico, la ausencia del tiempo y seres fantasmales, claro como fue la obra de La ciencia inútil o El alquimista. Esta pintura básicamente se está burlando de las pretensiones de la ciencia, mientras señala el error que supone el considerar la alquimia como una ociosa manipulación de aparatos. Leonora Carrington fue una pintora inglesa, una de las grandes artistas que llegó a México con su obra El mundo mágico de los mayas. Combinan imágenes provenientes del Popol Vuh, libro sagrado de los antiguos mayas, quichés, con observaciones directas de las costumbres y tradiciones de los pueblos mayas contemporáneos. Y por último tenemos a Max Ernst. En los comienzos de este pintor alemán fueron el dadaísmo. Sin embargo, después de conocer a Paul Éluard y André Breton en París, se introdujo en la técnica surrealista. En la pintura se observa que tiene un puño con collar metálico con volantes y una cabeza y una cola con cuernos, así que estos elementos pueden ser alusiones al terror mecánico de la experiencia de la guerra. El movimiento surrealista se basa en la creencia de que la mente dormida, conocida también como mente inconsciente, es la fuente de la imaginación. Por este motivo, las obras del surrealismo a menudo se presentan como imágenes extraídas de los sueños con percepciones extravagantes del espacio. Surrealismo y arquitectura. Aunque la mayoría pueda relacionarlo simplemente con la pintura, en realidad el surrealismo abarca muchos otros campos, incluyendo el de la arquitectura. Este movimiento artístico cree en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Antonio Gaudí, arquitecto español, es considerado en la arquitectura surrealista como uno de los principales exponentes. Es un maestro de maestros. Antonio Gaudí supuso un antes y un después en su campo. La creatividad, signo característico del surrealismo, fue siempre una de sus principales características. Entre sus principales obras podemos encontrar El Capricho, La Sagrada Familia, El Palacio Güell o La Casa Botines. Edward James, uno de los excéntricos más interesantes de la corriente surrealista, fue cautivado por el esplendor del paisaje de Las Pozas, creando un hogar fantástico que incluye un espacio escultórico único en su tipo a nivel mundial.
James diseñó un jardín de esculturas que desafía la etiqueta arquitectónica y nos invita a una nueva mirada que se mueve entre la fantasía y la realidad. La arquitectura surrealista se relaciona bastante con la iglesia, ya que busca las formas que salen de lo normal, habla del cuerpo humano al desnudo, evoca el caos, lo fantástico, elementos incongruentes. Se caracteriza por su forma o estructura no importa. No toma lo cotidiano, se sale de sus reglas en cuanto a la forma. La medida es una medida amplia que evoque caos. Maneja los colores, y estos son colores muy oscuros y fuertes. Perspectivas vacías, aislamiento de fragmentos anatómicos y animación de lo inanimado.